¿Pero qué te pasa? Yo leí un montón de libros y sé todo sobre política. Soy el mejor maestro para los negocios del mundo mundial. Sí, yo doy la mejor terapia del mundo. Mis 300 diplomas y el libro vaquero me avalan. Creencia de gente pendeja. Sí, mira, tengo 3 doctorados en filosofía y te puedo asegurar que en la metafísica de Diego Armando Maradona... ¡Cállate a la verga! Yo tengo informantes en la NASA y te puedo asegurar que la Tierra es tan plana como tus nalgas. Aquí nadie sabe nada. Bienvenidos a Sepa la Bola. Comenzamos. Entonces hay que tratar... ¿Cómo andamos? Tokio. ¿Estás admirando mi playera de Godzilla? I love Tokio. Me encanta. ¿Sí? Me encanta Japón, pues no precisamente Godzilla, pero... Eres oriental. Sí, ya está hasta rota, güey, pero no la quiero tirar. Me encanta. Está bien, está chida. Oye, y hablando de oriental, a ver, ¿cuál es el tema que vas a aventar? Vamos a agarrarnos con el tema del perdón. Ándale, pues. Sí, es un tema amplio pero está interesante. ¿Sabes por qué está interesante el tema del perdón? Porque es una sociedad en la que vivimos, en la que siempre se habla del perdón. Incluso mucha gente va a terapia para tratar de perdonar o perdonarse a sí mismos. Pero siempre hay algo que perdonar, ¿sabes? O a alguien, o a uno mismo, y hay que soltar, ¿no? Y perdona, entonces me parece interesante. De entrada hay que decir que el perdón es un concepto que tiene, que por lo menos en Occidente, en nuestra cultura, tiene una raíz, está heredado de la religión. Para ser más explícito, de las religiones abrámicas, que son las religiones que por cierto son monoteístas también, las 3, que es el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. En ese orden. En ese orden. Y tiene una carga religiosa el perdón. La palabra significa perdonare, ¿no? Viene de perdonare, que significa don, ¿no? Entonces al final significa don, regalo. Entonces el perdón es un regalo, es un don, es una dádiva, es un acto de generosidad de quien emite el perdón, pues, ¿no? Y bueno, hay que considerar esa carga religiosa. Lo que algunos textos nos dicen, yo voy a citar en específico El siglo y el perdón de Jacques Derrida, y él empieza a hacer unas reflexiones sobre el tema del perdón, y sobre todo nos dice cómo se ha vulgarizado el término, Esteban, porque el perdón lo estamos utilizando muy a menudo de manera muy trivial, ¿sabes? Muy banal. Le damos un uso común y corriente. En la política se utiliza mucho utilizar el perdón, pero sin la intención, dice Derrida, sin la intención de realmente sentir arrepentimiento, sino que es pura estrategia. A ver, déjame cooperar con tu comentario ahí. Aquí hay 2 cosas importantes. Una es, una sola para seguir rápido con esto. Lo que pasa es que nosotros estamos confundiendo el perdón con la disculpa. Pero es un problema lingüístico. Esa parte, ¿sabes? Sí. Aunque esa parte, de todos modos, te deja una huella en tu mente, el estar constantemente diciendo perdón. ¿Sabes? Cuando en realidad es disculpa. Incluso cuando tú le pegas a alguien en la calle sin querer, dices, ay, perdón. Pues, ¿por qué perdón? Disculpa. Es muy diferente. Sí, ya sabes que la cultura y la sociedad en sí va dándole al lenguaje de diversos sentidos y mira, se vale, pero sí se ha utilizado el perdón para obtener algo a cambio. Los políticos lo han utilizado para hacer estrategia con otras naciones. Por ejemplo, cuando López Obrador toma el poder, pide perdón a China por la masacre de los 300 chinos en Torreón. Se utiliza mucho, ¿no? Enrique Peña Nieto pidió perdón y nos podemos ir así, ¿no? Entonces lo que Derrida critica es eso, que el perdón no es natural, porque en realidad lo que busca es obtener algo a cambio. Ahora, si lo bajamos a la calle, eso del perdón,
también nosotros le damos un uso bastante vulgar o manoseamos mucho el término, Ajá. porque pedimos perdón muchas veces, pero porque nos queremos beneficiar nosotros de ello. Y entonces ya no es natural, ya no es puro. Voy a decir un ejemplo, ¿no? O sea, Ok. un ejemplo. En las parejas, ¿no? En las relaciones de pareja. Cometes algo mal, una infidelidad, lo que sea, y lo que tú quieres es, en muchos casos, no hay un arrepentimiento real, ¿no? Derrida cita a Hannah Arendt y a otro pensador por ahí, donde él dice que ellos ven el perdón como solamente vale la pena si la otra persona, el que ha cometido la falta, muestra arrepentimiento, muestra una conciencia de culpa, de falta, que ha cometido una falta y que va a tener una transformación de sí. Ujú. O sea, solamente, diría Hannah Arendt, solamente ahí el perdón vale la pena y tiene sentido. Ok. Y el otro pensador. Pero, perdona, Yair, a ver, es que estamos hablando, ya nos estamos abriendo a los tipos de perdón. Entonces, por ejemplo, ahorita como mencionaste a López Obrador, con la disculpa que le pidió a China, pero entonces él lo está utilizando como una herramienta política, ¿no? No funciona en el sentido, por ejemplo, que estamos hablando de Derrida, no funciona porque realmente López Obrador no creo que sienta, no creo que esté muy apenado, no creo que le acongoje, es una herramienta política para establecer cierta relación. ¿Me explico? Que a lo mejor China diplomáticamente puede decir se aceptan las disculpas, gracias al gobierno mexicano, pero yo no sé si respondieron o no respondieron, sí lo supe que lo hizo, ¿no? Pero entonces ahí ya el perdón se está convirtiendo en una herramienta y no en lo que estás comentando sobre Derrida. Creo que lo que estás comentando sobre Derrida son entre las relaciones interpersonales más bien, ¿no? No utilizándose como algo... No. Derrida agarra general, pero Derrida cita a Hannah Arendt y a este otro pensador, pero él no está de acuerdo con ellos. Derrida, fíjate, es más lapidario Derrida. Derrida dice en realidad lo que vale la pena perdonar es lo imperdonable. Ajá. Para Derrida, el perdón solo tiene sentido cuando alguien ha cometido una falta que es imperdonable. Fíjate, piensa en algo que es imperdonable y dices, ¿no? O sea, esas cosas no se perdonan. Bueno, Derrida diría, ahí es donde vale la pena perdonar, porque Ok. para él hay muchas acciones, muchas faltas que para él no merecen el perdón porque de por sí ya son perdonables. Ajá. Fíjate, pero él cita a Hannah Arendt y al otro pensador porque él está en contra de ellos. Lo que ellos dicen es, sí tiene sentido el perdón si muestra arrepentimiento la otra persona. Entonces, tratándolo acá, bajándolo ya a un ejemplo más acá, por donde iba yo, de la calle, más común, sí tiene que ver, Esteban, el hecho de que si un político, y no voy a decir de López Obrador porque no sé si realmente sentía o no sentía, pero en la política y en muchos lugares se utiliza mucho es el perdón para reparar algo o obtener algo a cambio, pero para él no es puro. Y también lo hacemos en la vida diaria y sí está relacionado porque si ahí lo hacen para hacer negocio, para conciliar entre naciones, lo que tú quieras, también lo hacemos acá para conciliar, pero entre personas, Esteban. Uh-huh. Entonces, yo puedo ser infiel y mi novia me ha dejado, lo que sea, y yo voy y yo trato de pedir perdón, pero en realidad para volver con ella, no muestro un arrepentimiento en sí, no... ¿Sí me explico? Perdón, ¿sabes qué pasó? Es que dijiste, yo soy infiel y mi novia me ha dejado. Digo, oye, pues yo quiero una de esas. No. O sea, Mira, que se ha ido de tu lado, pues. Estaba dando un ejemplo, pero a mí no. Pensé que más bien te daba permiso de ser infiel. No, o sea, la idea es ir hacia el perdón como una herramienta para obtener algo, Esteban, y no una pureza de arrepentimiento y demás, como nos diría Hannah Arendt, para no meternos en Derrida, pero Hannah Arendt diría, si no hay un arrepentimiento de verdad, si no hay una conciencia de la falta que se ha cometido, el perdón no tiene sentido. Sí, fíjate, déjame irme a otro lugar porque sí estamos hablando de pedir perdón, ¿no? Sí. Hasta ahorita estamos hablando de pedir perdón. Yo tenía un cliente
no me gusta llamarlos pacientes. Yo tenía un cliente que su familia era bastante católica, vamos a decir, de hueso así colorado, no quiero llamarlo de otra manera, pues. O sí, eran bastante fanáticos, ¿no? Y entonces, él es homosexual, ¿no? Y entonces, el problema que traía o que me exponía es que él no se puede perdonar el ser homosexual porque siente que defraudó a su familia. Pero él utiliza la palabra, no me puedo perdonar. Entonces, no quiero ahondar en el caso, pero sí quiero decir que también existe el perdón propio. Y eso es algo que es fundamental para que tú puedas perdonar. Porque si no te perdonas tú, ¿cómo vas a andar perdonando a los demás? ¿Y qué cosas hay que no te has perdonado? Pues la lista es bastante larga. Obviamente, muchas de esas cosas son inconscientes, ¿no? Hay otras que sí, el pasado te atormenta y dices, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Típico de que nos gusta vivir en el pasado, pero nos cuesta mucho trabajo perdonarnos a nosotros mismos por X o Y situaciones, o seguimos sintiendo vergüenza por aquello que hicimos antes y no nos podemos perdonar ese hecho, ¿no? Que a lo mejor a quien se lo hayas hecho ya ni siquiera le da importancia, ya ni se acuerda, ya es lo de menos, pero tienes una lápida sobre ti, ¿no? Podría ser, yo no estoy... sería bueno analizar caso por caso, Ajá. Por supuesto, ¿no? Ser casuísticos y agarrar caso por caso, porque hay mucha gente que no tiene nada que perdonarse, Esteban. Para mí hay mucha gente que no tiene nada que perdonarse. ¿Sabes qué, Yair? Yo hago el hincapié más bien en la persona que cree que tiene que perdonarse, no en que realmente tenga que perdonarse. Bueno, en todo caso, trabajar la concepción que tiene sobre la situación y sobre por qué cree que se tiene que perdonar, pero en muchos casos, no voy a decir que todos, pues, ¿no? Pero en muchos casos hay una culpa hacia sí mismo, Ajá. pero que es realmente infundada y que carece de sentido. Y entonces lo que a mí me gustaría trabajar es, en realidad, no tienes nada que perdonarte, porque muchas veces los errores que cometemos... Imagínate, Esteban, que nos estamos autoflagelando por cada error que cometemos y nos tenemos que perdonar. Imagínate cómo sería nuestra vida si todo el tiempo la estamos cagando, güey. Pero es que no me lo imagino, así es la vida de algunos. Pero entonces a mí lo que me hace ruido es que si en la vida la estamos cague y cague, Ajá. que me parece bien de alguna forma, Sí. porque nos construye, que cansado sería que nos tuviéramos que estar perdonando todo el tiempo de nuestros errores. Yo más bien me iría por el lado de reflexionar la situación, lo que ocurrió, qué aprendimos de eso, qué podemos elaborar de ahí, pero no cargar con esa mochila pesada, ¿no? En la espalda, en los hombros, no cargar con esa culpa, porque me parece que es injusto, me parece que es injusto que tengamos que, y por eso siento que también se manosea mucho ese concepto de perdonarse a sí mismo. Lo has escuchado mucho, ¿no? Sí, es que lo que estoy tratando de hacer es que, aunque estoy completamente de acuerdo contigo, es lanzarte cosas como para que para podamos... desestabilizarme. No, más bien para que desde tu punto de vista y elaborarlas. Ajá, sí. Más bien abrirlas para que sean claras, ¿no? Ahí te va, y por ahí tienes razón, ¿eh? Por ahí tienes razón. No sé, por ahí tienes razón, pero yo desde donde yo lo veo, me parece que ya basta de eso de perdónate, es que no te has perdonado, es que... Y bueno, no voy a hablar por todos, pero en muchos casos yo siento que no es más que reflexionar de que la vida trae eso, de que la vida es así, que trae eso y que es inevitable, y que la vas a volver a cagar, compadre. O sea, espérate, güey, la vas a volver a cagar. Y peor. Y ni modo que vengas y me digas, es que no me perdono porque el otro día, no me jodas, güey, la vida se te va a ir así. Elaborar cómo funciona la vida, cómo las relaciones. Somos un campo de batalla, decía Nietzsche, Esteban. No somos una unidad, somos varias cosas. Nos contradecimos, queremos una cosa pero deseamos al mismo tiempo otra y luego hacemos lo peor en vez de lo mejor. Ajá. Andamos así pues por la vida y nos va construyendo eso, pero yo siento que no tenemos que estarnos perdonando por todo.
Y se da mucho en terapia y hay muchos grupos que dicen, es que este grupo es para que vengas y te perdones y la madre. Y aparte hay grupos donde hay que perdonarse por lo que hiciste en otra vida. Dices, vas y chingas a tu... O sea, ¿qué le hice? No, pues sí, es que a tus antepasados y luego también cargas con culpas de antepasados, ¿no? Que te dicen, es que tu abuelo hace como 100 años hizo no sé qué y vas cargando con eso. Y tú dices, güey, yo todavía no nacía, cabrón. Bueno, pues hay teorías que dicen que tú también vas cargando con lo de... Entonces me parece que estamos llevando muy lejos. Estoy haciendo una crítica a la psicología, claro. a ciertas psicologías y ciertas terapias y ciertas... Estoy haciendo una crítica. Ajá. Lo que yo intento decir es que me parece que a veces el paciente ni siquiera lleva una gran culpa, siente que sí se siente culpable, pero no llega tanto, y luego llega y el terapeuta le dice, no, es que hay que perdonarte, o sea, tienes que perdonarte. Y entonces le reafirmas que el güey cometió una falta y que se tiene que perdonar. Y dices, a mí no me cuadra, güey, por ahí estoy mal yo, pero a mí no me cuadra. No, mira, déjame retomar lo que dijiste desde el principio. Ahorita hablaste de Nietzsche y... No, pero es como no te metas ahí, no. Es mi ídolo. Bueno, está bien, no voy a hablar de Nietzsche, pues. Pero sí, el perdón es un problema antropológico, ¿no? Hay que decirlo así. Es que, ¿por qué no me puedo meter con Nietzsche? A ver. Mira, lo voy a decir muy rápido. No quiero... Son solo ideas... desde mi lado, pues, pero Nietzsche siempre fue como un detractor de la religión, ¿no? Y en particular del cristianismo y del judaísmo, ¿no? Pero me hizo recordar también toda esta carga tan poderosa que trae la religión sobre nosotros, y somos en México, que es desde donde transmitimos este podcast, pues no sé qué porcentaje de la religión es católica, pero creo que... Y si no es así, son religiones que se desprenden del cristianismo, pues, ¿no? Pero sí, a mí me hace mucho ruido, por ejemplo, escuchar canciones como Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu... Y te pedimos perdón, Señor, por todos los pecados que hemos cometido. Y te pedimos perdón. Entonces, siento que la palabra perdón dentro de la religión es extremadamente importante, y estar pidiendo perdón a cada instante y a cada segundo por cada cosa que haces, eso lo llevas a un plano ya no metafísico de la religión, ¿no? Lo llevas a un plano existencial en el que ese perdón te está afectando, porque todo el tiempo tienes que estar pidiendo perdón. Pídele perdón a Dios porque por tu culpa murió por tus pecados y está crucificado. Y no me estoy metiendo en contra de la religión, sino que estoy diciendo que las terminologías religiosas, específicamente la cristiana, nos están imponiendo que el perdón es algo que debe estar presente en cada instante de nuestras vidas. Mira, más bien nacemos con culpa. Claro. Y si tienes culpa, ¿qué hay que hacer? Pedir perdón. Sí, nada más añadirle, continúa, nada más añadirle el pecado original, Yair. Sí, o sea, todo es pedir perdón. Mira, acuérdate que el Papa Juan Pablo II lo intentaron asesinar. Ajá. Y le dieron 3 balazos y uno en el abdomen y va, ¿no? Y entonces el turco que le disparó, lo agarraron, lo metieron a la cárcel y todo. Entonces el Papa Juan Pablo se recupera y a los 2 días dice, ya he perdonado a mi hermano que me ha disparado. Anda, cabrón. O sea, es un mensaje muy bonito. Lo digo en serio, ¿eh? Es un mensaje muy bonito porque... yo todavía no perdono al güey que en la primaria me robó 5 pesos, güey. El Papa Juan Pablo a los 2 días ya, perdón, es un mensaje enorme, Esteban. Ajá. Pero mira, y luego va y lo busca a la cárcel para perdonarlo. Pero aquí hay algo muy interesante que va en contra de lo que postulan algunos pensadores que han hablado del perdón, como Hannah Arendt y otros, ¿no? Dirían, pero el perdón no tiene ahí mucho sentido porque él no te está pidiendo el perdón, él cometió la falta. Tú vas y se lo das. ¿Por qué? Ahí uno se pondría a pensar y diría, ok, nos han enseñado a pedir perdón para soltar nosotros el mínimo de remordimiento que se le hubiera metido en el corazón al Papa Juan Pablo II, Esteban. El mínimo de odio hacia esa persona. ¿No crees tú, estoy especulando, ¿no crees tú que él se apuró para perdonarlo?
no para que el otro güey estuviera en paz, sino para que en él no albergara ni un ápice de odio y de resentimiento. Piénsalo por ahí, que no digo que esté mal que haya ido a perdonarlo, ¿eh? No estoy diciendo eso. Solo estoy hablando de que cómo a veces el perdón es una estrategia y no es puro, Esteban. Y si nosotros utilizamos el perdón como estrategia todo el tiempo para obtener algo, para sentirnos bien nosotros, para conseguir algo, deja de ser puro, por lo menos para Derrida, deja de ser puro y deja de tener sentido. Entonces, nos hacemos manipuladores. Y sí, tienes razón, el perdón viene de las religiones abrámicas, de esas tres, lo tenemos bien atravesado el perdón, porque como tenemos bien atravesada la culpa, y pues si sentimos culpa, hay que pedir perdón. Entonces, es interesante, para mí es interesante que reflexionemos el perdón desde el punto otra vez, ¿no? De reflexión, de interiorización, de estoy pidiendo perdón porque realmente siento que he dañado la integridad, la dignidad de la otra persona, o estoy pidiendo perdón porque es un protocolo a seguir para que yo obtenga al final lo que quiero obtener. Por ejemplo, le hice daño a mi pareja, ¿no? A mi novia, y me apuro a pedir perdón, pero todavía no he reflexionado sobre la falta que cometí y sobre cómo mi conciencia podría ampliarse para yo transformarme en un mejor ser humano y no volver a cometer la falta. O en realidad solo me voy a apurar a pedir perdón, porque pidiendo perdón se obtiene todo, y yo lo que quiero es que esa culpa se elimine en automático. ¿Sí me explico? Hay algo que me está preocupando, Yair, y es que me estoy acordando del programa anterior, y ya van 2 programas en los que creo que de lo que estamos hablando es del condicionamiento otra vez. Ahí te va. Déjame expresarme en ese sentido, porque tú lo has visto muchas veces. Cuando tú ves a un papá con su hijo, y entonces a ti se te hace un detallito y le regalas una paletita o algo que tú traes ahí, y le dice al niño, ¿cómo se dice? Y el niño dice, gracias, ¿no? Y entonces, así como le dicen al niño y lo condicionan para que diga gracias cada vez que recibe algo, ¿sí? También condicionan al niño para que cada vez que algo suceda diga perdón. Entonces ya se vuelve una palabra que pierde el valor. O sea, simplemente es un reflejo. Eso es a lo que tú estabas llegando ahorita. O sea, si yo le voy a pedir disculpas a mi pareja, antes de pedirle disculpas, estoy reflexionando sobre lo que hice. Realmente estoy pidiendo perdón porque lo siento. Hay un proceso en mi interior que decide que voy a cambiar a partir de que yo pida perdón a mi pareja. No lo existe. Es un reflejo condicionado, ¿sabes? Hago algo malo, pido perdón. Pero no sabes qué es lo que conlleva el perdón detrás de todo eso. No sé si me estoy dando a entender, pues. Y creo que es de esta forma en la que funcionan un montón de palabras que son muy importantes para nuestro lenguaje y que no tienen el peso que deberían de tener. Como el perdón, como el gracias, como el... No me quiero ver tan intenso, pero lo voy a poner como ejemplo, como el te amo, que es algo muy difícil de decir y a veces ya es muy coloquial, ¿sabes? No es que yo te amo, y dices, ay, cálmate, vato, o sea, ¿de qué estás hablando, no? Sí, el término está muy banalizado, y su etimología, que yo dije perdonare, pero es donare, creo que dije perdonare, ¿no? Pero su etimología... No, al final quedaste, sí. Es donare, de donar, de dar, ¿no? Y es un acto de generosidad, o debería de ser un acto de generosidad, Esteban, que a mí, por ejemplo, lo que hizo el Papa Juan Pablo II, a mí me gustó, yo no tengo ningún problema con eso, pero desde otros puntos de vista se está haciendo para obtener algo. En fin, mira, puede ser que vaya por donde tú dices, o que podamos meter o relacionar ahí el conductismo. Yo no he estudiado el conductismo bien realmente, entonces no me quiero meter por ahí porque no me agradan y no me quiero meter por ahí, pero sí, de alguna forma hemos banalizado ese concepto, ese término, y no le damos la profundidad que merece probablemente. Y cuando cometemos una falta, somos un pueblo muy irreflexivo. Y entonces a mí me entra más la idea de que deberíamos de reflexionar más nuestras faltas y lo que hacemos para que no sea como, sí, perdóname, y ya, ¿no? Sino que más bien sea toda una especie de interiorización y de meditación para que tú
para que tú puedas, y en meditación no me refiero a quedarte, no, meditar lo que ocurrió. Ajá. Y podamos partir hacia un mejor ser después de esa falta. Ajá. Sí, porque normalmente lo utilizamos el perdón para obtener algo, vuelvo a lo mismo, pues, ¿no? Lo estoy repitiendo mucho, pero entonces es un negocio, Esteban, es una transacción. Y perdón que te interrumpa, Yair, pero no va a dejar de serlo. Mira, cuando me refería al conductismo, no estaba hablando de la psicología conductista en todo su esplendor, sino que estaba hablando de lo más básico del conductismo, ¿no? O sea, estaba hablando de Pavlov, de Skinner, o sea, algo muy básico. No estaba diciendo vamos a meternos en teorías psicológicas conductistas. Entonces, digo, lo básico lo manejamos bastante bien, entonces no creo meternos en esas broncas, ¿no? Pero a la otra cosa a la que voy es, ahorita como lo estás expresando, el perdón, estás expresando lo que debería ser el perdón, pero también estás expresando lo que nunca va a ser el perdón. Voy a decirte algo, si tú, por ejemplo, le dices a tu pareja, no sé, si le fuiste infiel a tu pareja y tu pareja te descubrió y tú le dices perdón, ¿sí? No vuelve a suceder, pero tú por dentro dices, no, sí va a suceder, pero si no le digo perdón, entonces me voy a meter en un problema y voy a destrozar mi matrimonio y entonces van a ocurrir muchas cosas, ¿no? Y entonces el perdón se convierte en una moneda de cambio. Sí, fíjate, sí. Y la necesitamos utilizar, si no funciona el mundo, ¿sabes? Es como una farsa en la que cada quien sigue su papel, porque yo te pido perdón, tú me dices está bien, no pasa nada, y continuamos como si no pasara nada, aunque ambos sabemos que va a seguir pasando algo. Sí, fíjate que a mí me parece muy bien que como gesto pidamos perdón. Digo, no estoy en contra de eso, pues, no estoy en contra de eso, espero que no se entienda por ese lado. No. Sino que en muchas ocasiones amerita un poco más de reflexión del individuo para no trivializar el término del perdón y que quede ahí, ¿no? Y que quede ahí y eso nos llevará a una conciencia más amplia de las faltas que cometemos, Esteban, porque si cometo una falta y yo le doy su importancia en cuanto a mi conducta, y empiezo a meditar sobre mi falta que he cometido, puede ser que entonces yo me empiece a convertir en alguien más, y para ciertos autores, no para Derrida, pues, pero para ciertos autores, ahí el perdón sí tendría sentido. Pero, no sé, yo veo tanto güey que la vuelve a aplicar y la vuelve a aplicar y comete otra vez otra falta y la vuelve a aplicar y la vuelve a aplicar. Entonces tú dices, lo que pasa es que aquí ya no tiene ningún sentido, pues, ¿no? O sea, ya nada más es como te perdono por puro protocolo, por puro... Yo me iría, entonces, en el tema del perdón, yo cerraría diciendo que hay que acompañar el pedir perdón, hay que acompañarlo con una buena reflexión ética, ¿no? Una reflexión ética nuestra del individuo para que nos convirtamos en algo mejor después de esa falta, porque si no... Yo pensé que ibas a decir, no, estoy de acuerdo contigo, pero a mí me gustaría agregarle que el perdón vaya acompañado de una serie de acciones, ¿no? Porque si no, es inválido. Buenísimo, pues, ¿no? En ese sentido estaría buenísimo. Y si... Bueno, Derrida es más lapidario porque él dice, el perdón solo tiene sentido perdonando lo imperdonable. Y dices, ¿qué es lo imperdonable, no? Y esa pregunta a mí me gustaría también hacerla, ¿no? Para después, ¿no? Pero... Sí, es subjetivo, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo imperdonable? Porque Derrida diría, ahí es donde tiene sentido perdonar, cuando alguien ha hecho algo imperdonable. Si tú te fijas en lo que hace vuelvo con el Papa Juan Pablo, que me caía muy bien, por cierto, él lo intentaron matar, Esteban, y va y dice, quiero perdonar a mi hermano que me disparó. Podría ser algo que muchos de nosotros consideraríamos imperdonable, ¿no es cierto? Ajá. O cuando matan a alguien y luego sale la mamá y dice, que ha habido algunos casos, y dice la mamá, pero yo los perdono a esos que asesinaron a mi hijo, porque quién sabe qué tengan en su alma y todo.
aunque yo voy a entrar ahí a decir, pero señora, el perdón para que valga lo tendría que dar su hijo al que cometió la falta, no usted. ¿Sí me explico? Sí, pero te estás metiendo Mira, estás hasta aquí de materia fecal, sí. Entonces salte antes de que... No, pero mira, tiene algún sentido, ¿no? Porque volvemos a la idea de que siempre nos llenamos de perdones y tengo que perdonar o que... Y a veces, Esteban, no es con nosotros, por ejemplo, ¿no? En ese caso. Yo entiendo a la madre, su dolor y todo, y llegan y le preguntan, ¿y usted ya perdonó al asesino de su hijo? En un estricto sentido, desde Ajá. algunos autores, y por ahí Derrida podemos meterlo ahí, el perdón no tiene sentido de entrada porque no se lo están pidiendo, y aparte porque para que el perdón valga para el criminal, tendría que hacerlo la persona a la que le hizo daño. Sí, a la que sufrió el Sí. agravio. Ay, caramba. ¿Con qué quieres cerrar? Porque es un tema bravo, ya viste. No, ya. Nada más puntualizar que lo imperdonable, en el sentido de Derrida, es subjetivo, es propio de cada persona, y lo imperdonable que puede ser para ti, para mí no, y así. Pues no, es algo como hay que... Sí, podría ser. Acomodar antes de irnos y no dejarlo ahí a la buena de Dios. Sí, cada quien puede medir lo que es imperdonable, aunque desde el punto de vista religioso de donde venimos nosotros, porque tenemos un origen cristiano, Ajá. todo es perdonable. En la religión, todo es perdonable, Esteban. Sí. Si nosotros nos guiamos por ahí, por esa lógica, todo es perdonable. Tú nunca vas a confesarte con el Padre y nunca te va a decir, mira, esto no es perdonable, güey, todo lo demás sí, pero con esto te vas al infierno, güey. O sea, no te va a decir eso, ¿estás de acuerdo? Sí, pero... Hasta matar, te dicen, pero Dios es noble, hijo, y te va a perdonar, y me parece que pierde sentido, Esteban, porque quien nos tiene que perdonar es la persona directamente agraviada. Sí, y no me saques más hebra con ese tema ya, por favor. ¿Con qué frase quieres cerrar o la suelto yo? A ver, no sé, se me ocurren puras de Nietzsche, porque ¿para qué hablas de Nietzsche? ¿Algo que tenga que ver con el tema? No, sí, no yo traigo tengo nada. una, pero si A quieres ver, sacarla, ¿sí? A ver, aviéntate. ¿Cierro yo entonces? A ver, ¿cuál es la frase? Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. No, Y eso va para nosotros. Mira, sí, nosotros no sabemos lo que hacemos. Sí. Mejor una de Nietzsche, que no tiene nada que ver con el asunto, pero que me encanta. Vivir es solo un pretexto para escuchar la música. Ánimo, vámonos. Precioso Nietzsche. Nos vemos el próximo. El próximo. Amamos a Nietzsche. Ya está, ya ir a Nietzsche, a Marx y a Freud. Y a Freud, la escuela de la sospecha, La los escuela tres. de la sospecha. Sí, Ya gracias, está. nos vemos. Gracias, Yair. Bye. Esto fue Sepa la Bola por La Exquisita Radio.